Dostoyevsky nos arroja a uno de los dilemas morales más desgarradores de la historia del pensamiento: el problema del mal y la imposibilidad de justificar el sufrimiento inocente. Esta cuestión ha atormentado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde las tragedias griegas hasta los debates filosóficos modernos. La existencia del mal y el dolor ha sido uno de los principales obstáculos para la fe. Una piedra de tropiezo para quienes buscan reconciliar la idea de un Dios benevolente con la brutalidad de la realidad. Si Dios es omnipotente y bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si no lo permite, ¿acaso es impotente? Y si lo permite pero tiene razones que escapan a nuestra comprensión, ¿es realmente bueno en un sentido que podamos aceptar? Esta paradoja, conocida como el problema del mal, ha sido abordada desde diversas perspectivas: la teología, la metafísica, la ética y la literatura. Pero en el centro de este dilema, lo que realmente importa no es una abstracción lógica, sino el grito del inocente que sufre sin razón aparente. En Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Iván Karamazov plantea un argumento que desgarra cualquier intento de teodicea. Aunque Dios exista, aunque al final de los tiempos todo mal se redima en una armonía universal, Él devuelve su entrada. Se niega a aceptar un mundo donde el precio de la felicidad última sea el sufrimiento de un solo niño. Su postura no es un mero cuestionamiento teórico, sino una protesta contra la estructura misma de la existencia. Iván no solo denuncia el mal, sino que lo coloca en el centro del dilema moral que desafía a la fe y a la razón por igual. Iván no niega a Dios, pero rechaza su creación. Su rebelión no es la del ateo que descarta la divinidad, sino la de quien no puede conciliar la existencia de un Dios bueno con el dolor que azota a los inocentes. ¿Cómo justificar la tortura de un niño en nombre de una justicia cósmica que solo se revelará al final de los tiempos? La pregunta de Iván es más que filosófica, es visceral, imposible de resolver con meros argumentos racionales. A través de sus desgarradoras descripciones de niños sometidos a maltratos, víctimas de la indiferencia y expuestos a la brutalidad del mundo, Iván nos arrastra a un dilema sin salida. Si el sufrimiento de los niños sirve para completar la suma de sufrimientos necesaria para comprar la verdad, entonces yo protesto de antemano, dice. Su objeción no es meramente lógica, sino moral. Su argumento va más allá de lo filosófico. Es una rebelión emocional y ética. Esta postura se asemeja a la crítica de Voltaire en Cándido, donde se burla del optimismo de Leibniz, filósofo y matemático alemán, quien intentaba justificar el mal argumentando que este mundo era el mejor posible dentro de los planes de Dios. Voltaire responde con ironía a esta idea a través del personaje de Pangloss, un filósofo que insiste en que todo está bien, incluso cuando la realidad demuestra lo contrario. Con esta figura, Voltaire ridiculiza la tendencia a racionalizar el sufrimiento como parte de un plan superior, mostrando lo absurdo de aceptar la miseria como algo necesario. Su sátira denuncia la pasividad ante el dolor y expone lo inaceptable de una visión que justifica el sufrimiento con explicaciones abstractas. Mientras, ¿cómo justificar las catástrofes, la brutalidad, la guerra, las enfermedades, si Dios es bueno y todopoderoso? Pangloss, el personaje de Voltaire, es un eco satírico de la confianza ciega en la providencia divina, una fe que, en su afán por explicar la realidad, termina desconectándose de ella. La visión de Pangloss es un reflejo del pensamiento de Leibniz, quien sostenía que el mal era un componente necesario de un plan divino superior, pero llevado al absurdo en manos de Voltaire. La burla a este optimismo radical es una denuncia contra la pasividad ante el sufrimiento, una crítica feroz a quienes justifican el dolor como parte de un propósito mayor sin confrontar su crudeza inmediata. En su sátira mordaz,
Voltaire expone cómo esta justificación del mal no solo es intelectualmente insostenible, sino también moralmente inaceptable. Para él, la filosofía leibniziana es un intento fallido de reconciliar lo irreconciliable, una racionalización que ignora el dolor real de quienes sufren. Pangloss, con su inquebrantable optimismo, se convierte en una caricatura del pensamiento que busca justificar lo injustificable, mostrando así la brutal ironía de una visión del mundo que se niega a ver la tragedia en su totalidad. Leibniz, por otro lado, argumentaba que el mal era necesario dentro de un plan divino, que formaba parte de una armonía mayor que nuestra limitada razón no podía comprender. Pero Iván Karamazov no acepta esa armonía. Su rechazo es absoluto. No quiere la felicidad futura si su costo es el sufrimiento presente de un inocente. En esta misma línea, Albert Camus, en El hombre rebelde, retoma la objeción de Iván y la lleva aún más lejos. Si el mundo es absurdo y Dios no nos da respuestas satisfactorias, la única postura honesta es la rebelión contra la injusticia. No una rebelión metafísica, sino práctica. Si Dios calla ante el sufrimiento de los inocentes, la responsabilidad recae sobre nosotros. Camus nos insta a no resignarnos ni caer en el nihilismo, sino a luchar contra la injusticia con nuestras propias manos. En El hombre rebelde, argumenta que la única respuesta digna ante la indiferencia del universo es la rebelión activa, la creación de sentido a través de nuestros actos. Para Camus, la ausencia de un orden divino que garantice la justicia no es una excusa para la pasividad, sino un llamado a la acción. Si la vida no tiene sentido dado, debemos construirlo, enfrentando el absurdo con valentía y compromiso con los demás. La cuestión del mal y la justicia divina ha sido debatida a lo largo de la historia por múltiples pensadores. Agustín de Hipona, por ejemplo, argumentaba que el mal no es una sustancia en sí misma, sino una privación del bien, resultado del libre albedrío humano. Tomás de Aquino, siguiendo esta línea, sostenía que Dios permite el mal para traer un bien mayor, aunque este propósito trascienda nuestra comprensión. Sin embargo, Dostoyevsky se distancia de estas explicaciones teológicas. En Los demonios, explora cómo la negación de Dios puede llevar al nihilismo, pero en Los hermanos Karamazov muestra que incluso la creencia en Dios no resuelve el dilema del sufrimiento. La historia también ha proporcionado ejemplos de esta lucha entre fe y sufrimiento. El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, describió cómo algunos prisioneros encontraban sentido incluso en el horror de los campos de concentración, mientras que otros se derrumbaban ante el absurdo del mal. Para Frankl, la clave era encontrar un propósito más allá del sufrimiento. También podemos recordar el testimonio de Elie Wiesel, quien en la noche narra la muerte de su fe ante el sufrimiento extremo, reflejando el mismo dilema que atormenta a Iván Karamazov. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Puede un Dios bueno permitir el sufrimiento de los inocentes? Si Dios existe, ¿por qué el niño muere de hambre, es torturado o abandonado? Y si no hay Dios, ¿cómo lidiamos con la brutalidad del mundo sin caer en la desesperación nihilista? Dostoyevsky no nos da respuestas fáciles, pero nos obliga a mirar de frente el abismo y decidir si devolvemos nuestra entrada o si encontramos una razón para quedarnos. La tragedia y la belleza de su obra radican en que nos deja en medio de esta tensión, sin certezas absolutas, pero con una posibilidad. Si el mundo es cruel, quizás la única respuesta válida sea amar a pesar de todo.